Ahora, hoy vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos So today we're going to continue our study on the book of Acts con un mensaje que se titula Poder para persistir. with a message entitled Power to Persist. Poder para persistir. Power to persist. Ahora, ¿qué quiere decir eso de persistir? What does it mean to persist? ¿Y por qué es importante saber que tú puedes persistir? And why is it important to know that you can persist? Porque esa es una de las características que tiene nuestro Señor Jesucristo. Because that is one of the characteristics that our Lord Jesus has. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to earth, Él persistió en el plan que Dios tenía para Él. he persisted in the plan that God had for him. Cuando Jesús fue a la cruz, When Jesus went to the cross, Él se pudo haber bajado de la cruz. he could have come down from the cross. Él pudo no haber dejado que lo arrestaran. He could have not allowed them to arrest him. Pero Él persistió en el plan de Dios. But he persisted in God's plan. Cuando lo estaban maltratando, When they were mistreating him, Jesús no tenía que dejar que lo maltrataran. he did not need to allow them to do that. Él tenía el poder para defenderse. He had the power to defend Él tenía el himself. poder para He liberarse. had the power to liberate himself, Pero Él no lo hizo. but he didn't do it. Él persistió He persisted por amor a nosotros. out of love for us. Y entonces ese Dios que persiste, So that God who persists, ese Jesús que persiste, that Jesus who persists, nos llama a nosotros a persistir también. calls us to persist as well. Y yo vengo a decirte en esta noche, tú puedes persistir. And I come to tell you tonight that you can persist. Tú puedes persistir. You can persist. Se lo puede decir a la persona que está a su lado. Tú Can you puedes tell the persistir. person next to you, you can persist? Tú puedes persistir. You can persist. Ahora ya se lo están preguntando. Now you're probably asking, ¿Y qué quiere decir eso de persistir? what does that mean? ¿Cuántos se estaban preguntando? How many were asking that ¿Qué? question? No, nada más uno acá abajo. Only a couple? Allá arriba We también. got a couple Ok, up muy there bien. too. ¿Qué quiere decir persistir? What does it mean to persist? Quiere decir mantenerse firme o constante en algo. It means to remain firm and constant in something. Persistir quiere decir que yo comencé a hacer algo To persist means that I begin to do y something no voy a dejar de hacerlo hasta que alcance la meta. and I'm not going to stop doing it until I reach my goal. Persistir quiere decir Persist means que yo me voy a parar firme that I'm going to stand firm, y aunque hayan vientos de tormenta a mi alrededor and even if there are storms and winds around me que quieran derribarme, that want to knock me down, yo me voy a mantener firme I'm going to stay firm en donde el Señor me puso, where God put me, en donde yo estoy. where I am. Persistir quiere decir To persist means que yo conozco lo que Dios quiere hacer that I know what God wants to do, y que yo no voy a permitir que nada ni nadie me impida que yo lo haga. and I'm not going to let anyone or anything stop me from doing what He wants me to do. Persistir no es fácil, To persist is not easy, pero persistir es la voluntad de Dios. but to persist is God's will. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque si no persistimos, Because if we don't persist, no vamos a poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. we're not going to experience everything that God has for us. Entonces, ¿por qué podemos persistir? So why can we persist? ¿Por qué aún en medio de los momentos difíciles podemos persistir? Why, even in the midst of the most difficult times, can we persist? Puedes persistir porque Jesús está obrando. You can persist because Jesus is at work, Porque Jesús está haciendo algo. because Jesus is doing En something. medio de los momentos difíciles, In the middle of difficult tú moments, te puedes parar firme you can stand firm y tú puedes decir, a mí nadie me va a mover. and you can say, no one is going to move me. No porque tú tienes la fuerza, Not because you have the strength, no porque tú eres bien inteligente. not because you're so intelligent. Y en este lugar hay un montón de gente inteligente. And in this place, there's a lot of intelligent people, Y en línea también hay gente and online inteligente. too, Por si acaso, ¿verdad? just in case. Pero no es por las cosas que nosotros podemos hacer que podemos persistir. And it's not because of the things that we can do that we're able to persist. Nosotros podemos persistir en medio de los momentos difíciles We can persist in the midst of difficult times porque Jesús está obrando. because Jesus is at work, Porque Dios está haciendo algo. because God is doing something. Porque aún en medio de los momentos más difíciles de la vida, Dios está transformando las cosas para nuestro beneficio. Because even in the most difficult of times, God is transforming things to our benefit.
Él está reciclando los problemas He's recycling our y los problems está transformando en algo positivo. and transforming them into something positive. Por eso es que vamos a perseverar. That's why we're going to persevere. Por eso es que vamos a persistir. That's why we're going to persist. Por eso es que no nos vamos a rendir. That's why we're not going to give up. Por eso es que nos vamos a parar firmes. That's why we're going to stand firm. Y vamos a decir, vamos para adelante en el nombre del And we're Señor. going to say we're going to go forward in the name of Jesus. El desánimo no nos va a derrumbar. And discouragement is not going to knock us El down. problema no nos va a derribar. The problem is not going to knock me Yo voy a down. seguir buscando al Señor. I'm going to keep seeking God. Yo voy a seguir adorando al I'm Señor. going to keep worshiping God. Yo voy a seguir de la mano de mi esposa, I'm going to keep holding my husband's hand, sin importar lo que pueda estar pasando. regardless of what might be going on. Yo voy a persistir en mi relación, I'm going to persist in my porque relationship aunque las cosas puedan estar difíciles, because even though things may be difficult, Dios está obrando. God is working. Dios está obrando. God is working. Entonces vamos a persistir. So we're going to persist. Pero eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. So this is what happened to the Apostle Paul. Porque en el apóstol Pablo, cuando comenzamos en el libro de Hechos, capítulo 19, Because when we begin in Acts chapter 19, comenzamos a ver a través de todo ese capítulo we start seeing throughout that chapter la respuesta a esta pregunta. the answer to this question. ¿Qué cosa hace Jesús que nos dan poder para persistir? What things does Jesus do that empower you to persist? ¿Qué cosas hace Jesús que What- te dan poder para persistir? What things does Jesus do that empower you to persist? Ahora, Hechos capítulo 19 tiene unas historias bien extrañas. Now, Acts chapter 19 has some very strange stories. Son tres historias en particular. There are three specific stories. La primera dice que Pablo llega a la ciudad de Éfeso, The first one tells us that Paul arrived to the city of Ephesus, comenzando su tercer viaje misionero. beginning his third missionary journey. Y cuando llega ahí se encuentra a 12 personas And when he arrives there, he finds himself with 12 individuals que habían escuchado de Jesús, who had heard of Jesus. que habían sido bautizados por Juan, They had been baptized by John, pero que se habían ido de la ciudad antes de que Jesús muriera y resucitara. but they left the city before Jesus had died and resurrected. Y se habían ido de la ciudad antes de que el Espíritu Santo hubiera descendido sobre la iglesia. And they had left the city before the Holy Spirit had descended upon the church. Así que cuando Pablo llega a donde estos discípulos, So when Paul arrives to meet these disciples, él les hace una pregunta. he asks a question. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Have you received the Holy Spirit when you believed? Y estos muchachos le dicen, nosotros ni sabemos del Espíritu Santo. And they told him, we don't even know what the Holy Spirit is. Ahora, ellos sí sabían quién era el Espíritu Santo, Now they knew who he was porque ellos conocían lo que decía la ley. because they knew what the law had said. Y en el libro de Génesis decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And in the book of Genesis, the Bible says that the Spirit moved upon the face of the waters. Lo que ellos estaban diciendo era que nosotros ni sabíamos que teníamos que esperar el Espíritu Santo. They were saying we didn't even know that we needed to be waiting for the Holy Spirit. Nosotros ni sabíamos que Jesús había resucitado de entre los muertos. We didn't even know that Jesus had resurrected from the dead. Y entonces ahí es que nos encontramos a una respuesta bien importante de los discípulos, de Pablo a estos discípulos, Then we find a very important answer, response from Paul to these disciples que nos enseña que Jesús nos da poder para servir. that teaches us that Jesus empowers you to serve. Hechos capítulo 19, verso 5. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Acts 19, 5-7. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Altogether, there were about 12 of them. Pablo le dice a estos discípulos, ustedes necesitan a Jesús. Paul told these disciples, you need Jesus. Ustedes necesitan el poder que solo puede dar Jesús. You need the power that only Jesus can give you. Jesucristo es el que da el Espíritu Santo. Jesus is the one who grants us the Holy Y Spirit. el Espíritu Santo es el que nos da poder a nosotros. And the Holy Spirit is the one who gives us power. Y ellos dicen, nosotros queremos eso. And they said, we want that. Nosotros queremos a Jesús. We want Jesus. Nosotros queremos el poder del Espíritu We Santo. want the power of the Holy Y, ellos Spirit. dicen- y Pablo le dice, pues tienen que bautizarse.
And Paul says, well, you have to be Y baptized. aquí dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. And they were baptized in the name of Jesus. ¿Y cómo que en el nombre de Jesús? And what do you mean in the name of Jesus? Porque en los evangelios Because in the Gospels, Jesús dice que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesus says you need to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero aquí Pablo los bautiza en el nombre de Jesús. But here Paul is baptizing them in the name of Jesus. ¿Por qué? Why? ¿Está desobedeciendo Pablo a Jesús? Was Paul disobeying Jesus? No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Lo que sucede What happened was es que esta gente eran judíos ya. these people were already Jews. Ellos ya creían en el Padre, They believed in the Father. ellos ya creían en el Espíritu Santo. They believed in the Holy En Spirit. quien todavía no creían eran en Jesús. The only one they didn't believe in yet was Jesus. Así que cuando los bautizan, So when they baptized para them, que lo tengan bien claro, to have it be very clear, ya yo sé que están bautizados en el Padre y en el Espíritu Santo, I know you're already baptized in the Father and the Holy Spirit porque a ellos los había bautizado Juan el Bautista. because John the Baptist had baptized Pero them. ahora Pablo los bautiza en Jesús porque era el que les hacía falta. But now he baptized them in the name of Jesus because that was the only thing they were missing. Porque si nosotros queremos persistir en la vida, Because if we want to persist in life, si tú te quieres mantener firme en los momentos difíciles de la vida, if you want to maintain firm in the difficult moments of life, tú necesitas ser bautizado en Jesús. you need to be baptized in Jesus. Tú necesitas el poder de Jesús. You need the power of Jesus Porque Jesús está obrando. because Jesus is at work. Y los bautizan en el nombre de Jesús. And you baptize them in the name of Jesus. Y ellos reciben el Espíritu Santo. And they receive the Holy Y Spirit. dice la Biblia que comienzan a hablar en otras lenguas. And the Bible says they began to speak in other tongues. Y que comienzan a profetizar. And they began to prophesy. Que comienzan a hablar las maravillas del They Señor. began to speak of the wonders of the Lord. ¿Y por qué? And why? Porque en la Biblia hay un patrón Because in the Bible there is a pattern que cada vez que nosotros como seres humanos recibimos el poder de Dios, that when we as human beings receive the power of el God, poder de Dios para hacer su voluntad, the power of God to do His el will, poder de Dios para ser testigos the power of God to be witnesses de las maravillas de Dios, of the wonders of God. cada vez que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, Every time that we receive the power of the Holy la Spirit, Biblia dice que nuestro cuerpo reacciona hablando, the Bible says that our body reacts by speaking, hablando las maravillas de Dios. speaking of the wonders of God. Eso es lo que nosotros llamamos hablar en lenguas. That's what we call speaking in tongues. Es la forma en que nuestro cuerpo reacciona al poder del Espíritu Santo cuando nos bautiza. It's the way that our bodies react to the power of the Holy Spirit when He baptizes us. Cuando hace algunos años atrás, Some years ago, yo tenía unos buenos amigos I had some good friends, y ellos estaban recién casados. and they were recently married. El esposo era un soldado que trabajaba en una cárcel The husband, he was a guard that worked in a prison, y la esposa era ama de casa y era bien bromista. and the wife, she was a housewife, and she liked to joke around. Un día ella le dice a él, mi amor, voy a ir a la tienda a comprar unas cosas. And one day she said, honey, I'm going to the store to run some errands. I need to buy some things. Él la ve montarse en el carro e irse. He saw her get in the car and she left. Él dice, lo que ella llega me voy a bañar. He said, well, she's running errands. I'm going to go take a shower. Él se va a bañar. He goes to take a shower. Ella a mitad de camino se da cuenta Halfway to the store, she realizes que se le había olvidado, se le había quedado la cartera. she forgot her wallet. Regresa. She comes back. Cuando entra a la casa, When she comes into the house, ella se da cuenta que el marido se está bañando. she realizes that her husband's taking a shower. Y tiene la brillante idea, esto es un buen momento para hacerle una broma. And she has this great idea. She's like, why don't I play a joke on him? Así que ella va bien calladito al baño, So she goes really quietly into the bathroom, abre la puerta, quietly opens the door. agarra la cortina, She grabs a hold of the curtain. la abre She throws it open. y dice, ¡ajá! And she goes, aha. Y el guardia de la prisión que estaba bañándose And the prison guard who was in the shower se asusta, got scared. se da la vuelta He spun around y le da un puño que la manda volando al otro lado del baño. and he went out with his fist flying and she flew to the other side of the bathroom. Ahora, yo no le digo que usted vaya a hacer eso, I'm not telling you to do this,
Pero lo que sucede es que el instinto de él como guardia de una prisión But what I'm trying to say is that his instinct as a prison guard lo llevó a reaccionar cuando no estaba pensando en lo que estaba haciendo. caused him to react before he could even think about what he was doing. Cuando el Espíritu Santo nos da poder a nosotros, When the Holy Spirit gives power to us, nosotros reaccionamos adorando a Dios. we react by worshiping God. Reaccionamos alabando al We Señor. react by worshiping Porque es que nuestro cuerpo lo tiene que hacer. because our body just has to. Es que cuando yo siento la presencia del Señor, tengo que levantar las manos, tengo que decir algo. When I worship, feel the presence of God, I need to raise my hand or I need to say Y something. por eso es que si usted está buscando que el Señor lo bautice, And that's why if you're seeking for God to baptize que you, lo bautice en el Espíritu to Santo, baptize you in the Holy Spirit, usted necesita aprender a adorar al you Señor. need to learn to worship Si God. usted quiere que el Señor le dé el poder para servir, If you want God to give you the power to serve, usted tiene que aprender a adorar al Señor en voz alta. you have to learn to worship God out loud. En la capilla o en su casa, donde usted quiera. Here in the chapel or in your house or wherever. Pero necesita poder adorar al But you Señor. need to be able to worship God Porque es el Jesús el que nos da poder para servir. because it is Jesus who gives us the power to serve. Pero no solamente eso. But not just that. Nosotros podemos persistir We can persist en medio de los momentos difíciles. in the midst of difficult times Porque Jesús hace milagros extraordinarios. because Jesus performs extraordinary deeds. Lo voy a decir otra vez. Jesús hace milagros extraordinarios. Jesus performs extraordinary miracles. Jesús tiene el poder para hacer cosas que para nosotros son imposibles. Jesus has the power to do things that for us are impossible. Y por eso es que nosotros persistimos. And that's why we persist. Porque las cosas se pueden ver difíciles. Because things can seem very difficult. Porque los problemas pueden verse bien grandes. Because the problem can look very large. Porque la crisis puede verse bien severa. Because the crisis can seem severe. Porque lo que nos dijo el doctor puede decir algo con la palabra incurable. Because the doctor can say something to us with the word incurable. Pero nuestro Dios hace milagros But our extraordinarios. God does extraordinary miracles. Y yo voy a persistir. And I'm going to persist. Y vamos a seguir adelante. And we're going to keep moving forward. Porque en medio de la crisis es donde vemos la mano de Dios. Because in the midst of the crisis is where we see God's hand. Porque es Dios el que hace los milagros. Because it is God who does the miracle, No nosotros. not us. ¿Me sigue? Are you following me? Pueden orar por ti, They can pray for you. pero el que hace el milagro es Dios. But the one who does the miracle is God. Dios es el que tiene el poder. God is the one who has the power. Y las cosas que nosotros hacemos, no. And the things that Las cosas que nosotros hacemos we do no tienen poder. don't have any power. El poder es de Dios. The power is from God. Él es el que hace los milagros. He is the one who does the miracles. Y la segunda historia que encontramos en Hechos capítulo 19 And the second story that we find in Acts chapter 19 nos corrobora esto. corroborates with this. Y esta es una de las historias más divertidas de todo el libro de los Hechos. And this is one of the most fun stories of the book of Acts. Es una de mis historias preferidas. It's one of my favorite stories. Pablo estaba reprendiendo demonios. Paul was rebuking demons, Entonces, habían una gente judía en Éfeso and there were some Jews that were there in Ephesus que dijeron, nosotros queremos hacer eso también. who said, we want to do that too. Porque Pablo tiene poder Because Paul has power, y el poder que tiene Pablo, and the power that Paul has, nosotros lo podemos utilizar para hacer milagros. we could use that so we could perform miracles. Mi hermano, y podemos cobrar por los And milagros. we can charge for it. Entonces, mira, hacemos una página en Facebook We'll have a Facebook page, y lo promocionamos. and we're going to promote it. Y tenemos esa cosa que usted puede pagar con tarjeta de crédito en el And we'll celular. have that thing so you can pay with the credit card on the cell Y phone. tenemos diferentes niveles de precios por el milagro que usted And quiera. we'll have different price points depending on the miracle you want. Tenemos el milagro que es el especial del día, We'll have the special miracle of the day que por $4.99. for $4.99. Esto sería un negocio redondo. This would be a really good business. Así que vamos a acercárnosle a Pablo So let's, go find Paul para ver cómo él le hace.
and find out how he does this. Y ellos vieron que que Pablo decía que en el nombre de Jesús te va. So they saw that Paul was saying in the name of Jesus. Así que ellos fueron y encontraron un endemoniado So they found somebody who was demon possessed, y dicen, ahora fue. and they're like, now we're going to do it. Este es nuestro momento. This is our moment. Aquí es donde empieza el negocio. This is where business starts. Ya estás lista para ser rica. You're ready to be rich? Ok, vamos. Y Let's go. se fueron todos los hermanos. And all these brothers, they Eran, went. eran 7. There were 7 of them. Y van todos. And they all go together. Encuentran un muchacho endemoniado They find a guy who has a demon. y le dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, por si acaso, And they said, in the name of Jesus, the one that Paul preaches about, just in case, te vas. get out. Entonces el demonio los mira So the demon looks at them y se empieza a reír and starts to laugh. y les dice, yo conozco a Jesús, He said, I know who Jesus is. yo he escuchado de Pablo, I've heard about Paul, pero ¿quiénes son ustedes? but who are you? ¿Quiénes son ustedes? Who are you? Entonces el demonio procede a darles una golpiza. So then the demon begins to give them a very thorough beating. Y esta gente termina saliendo corriendo de la casa heridos y sin ropa. And these guys end up running out of the house, wounded and naked. Ellos pensaron They thought que si ellos hacían las cosas that if they did things como las hacía Pablo, the way Paul did them, que ellos iban a tener poder. that they would have power, Porque ellos pensaban que el poder era de ellos. because they thought the power would be their own. Pero el poder es de Dios. But the power is God's. El poder es de Dios. The power is El God's. que hace milagros es Dios. The one who does miracles is El God. que hace lo imposible es Dios. The one who does the impossible is Ahora God. yo quiero que ustedes entiendan lo que sucedió entonces. So I want you to understand what happened. Que, mire, Hechos capítulo 19, verso 11. Acts 19:11. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. God did extraordinary miracles through Paul, so that when the handkerchiefs or aprons that had touched his skin were brought to the sick, their diseases left them, and the evil spirits came out of them. A veces pensamos que es porque es que si oran bien con la voz bien alta es que ahí hay la unción. And sometimes we think that if we pray well, really loudly, that's where the anointing O si is. cumplen con ciertas tradiciones, que ahí es donde está el poder. Or if we fulfill certain traditions, that's where the power is. Jesús es el que estaba haciendo los milagros. Jesus was the one that was doing the miracles. Jesús es el que estaba haciendo los milagros. Jesus was the one doing the miracles. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mantener firmes, So when we are going to maintain firm, nosotros vamos a persistir we are going to persist en medio de los momentos difíciles, in the midst of difficult times, porque Jesús nos da poder, because Jesus gives us power, porque Jesús hace milagros, because Jesus does miracles. hace milagros creativos. He does very creative Y miracles. número 3, And number 3, porque Jesús liberta a los oprimidos. because Jesus sets the oppressed free. Porque Jesús liberta a los oprimidos. Because Jesus sets the oppressed free. Verso 18. Verse 18. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Also, many of those who became believers confessed and disclosed their practices. A number of those who practiced magic collected their books and burned them publicly. When the value of these books was calculated, it was found to come to 50,000 silver coins. So the word of the Lord grew mightily and prevailed.
Lo que sucedió fue que cuando esta gente no pudo liberar a aquel muchacho, So what happened was when these guys were not able to set that guy free, eso sirvió como testimonio del poder de Dios. that served as a testimony of the power of God. Eso sirvió para confirmar que Pablo estaba siendo utilizado por Dios. That served as confirmation that Paul was being used by God. Y de repente la gente comenzó a creer en Jesucristo. And suddenly people began to believe in Jesus. Y cuando llegaron a Jesucristo, And when they came to Jesus, se dieron cuenta que Jesús es más grande que los poderes del enemigo. they realized that Jesus was more powerful than the power of the enemy. Que se dieron cuenta que Jesús es más grande que los demonios. They realized that Jesus was greater than any demons. Que se dieron cuenta que Jesús es más grande que la magia. They realized that Jesus was greater than magic. Y ellos dijeron, ya nosotros no necesitamos libros de magia. And they said, we don't need these magic books. Ya nosotros no necesitamos ritos. We don't need rites. Ahora nosotros lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo con nosotros. What we need is the power of the Holy Spirit with us. Así que nosotros vamos a soltar las demás cosas. So we're getting rid of all of that. Vamos a dejar la magia. We're abandoning magic. Vamos a dejar la brujería. We're abandoning witchcraft. Porque aunque tiene poder, Because even though it may have some power, Jesús tiene más poder. Jesus is more powerful. Jesús tiene más poder. Jesus is more powerful. Y Jesús ha venido And Jesus has come para libertar a los que están oprimidos. to set free those who are oppressed. Jesús ha venido para traer libertad. Jesus came to give freedom. Lo que nadie más podía hacer, What no one else could do, Jesús lo podía hacer. Jesus could do. Porque Él vino a traer libertad. Because he came to bring freedom. Ahora, cuando hablamos de estas cosas de demonios y todo eso, Now, when we talk about things like demons and all of that, una de las cosas que a veces la gente me pregunta one of the things that sometimes people ask me es, ¿pueden los cristianos ser poseídos por un demonio? is, can Christians be demon possessed? Y déjame decirte la respuesta teológica, And I'm going to give you the theological answer. es bien profunda, It's very deep, así que présteme atención, por favor. so please pay attention. ¿Puede ser un cristiano poseído por un demonio? Can a Christian be possessed by a demon? ¿Puede ser un cristiano que ha nacido de nuevo Can a Pues- born again Christian ser poseído por un demonio? be possessed by a demon? La respuesta, The answer, no. 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 ¿Pero cómo que no? But why no? Bueno, porque la Biblia dice Because the Bible says que cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor that when we confess with our mouth that Jesus Christ is Lord y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, and believe in our hearts that God raised him from the dead, somos salvos. we are saved. Y cuando en ese mismo momento And in that same moment, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, la persona del Espíritu Santo, the person of the Holy Spirit, viene a vivir en nosotros. comes to live within us. Yo no sé si usted entiende eso I don't know if you understand that o si usted entiende las implicaciones de eso. or you understand the implications. Si usted de todo corazón le dio su vida a Jesús, If with all of your heart you gave yourself to Jesus, Dios vive dentro de ti. God lives within you. El Espíritu Santo vive dentro The de Holy ti. Spirit lives within you. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, no And cabe más nadie. If the Holy Spirit is inside of you, no one else fits there. No cabe más nadie. No one else fits. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer Now, what we need to do es que cuando Jesús llega is when Jesus comes into our hearts y nos limpia, and he cleanses us, tenemos que mantener la casa limpia. you have to keep your house clean. Nosotros no nos limpiamos. We don't clean. Bueno, nosotros no nos limpiamos a nosotros Well, mismos. we don't clean ourselves. Es Jesús el que nos limpia. Jesus is the one who cleans us. Él es el que nos perdona. He's the one who forgives us. Él es el que nos liberta. He's the one who sets us free. Es el que nos salva. He's the one who saves us. Él es el que nos da vida. He's the one who gives us life. Él es el que nos da He gives esperanza. us hope. Pero después que la hemos recibido de Dios, la salvación, But after we have received our salvation from God, nosotros tenemos una responsabilidad. we have a responsibility. Necesitamos agarrar los libros de magia y quemarlos. You take those magic books and burn them Y decir solamente la Biblia. and
say just the Bible. Necesitamos agarrar esas cosas que no le agradan al Señor We have to grab hold of those things that do not please God y que usábamos antes para mantenernos tranquilos and that before we use to keep ourselves calm y decir, ya yo no necesito más esa adicción porque ya yo tengo a Jesús. and say, I don't need that addiction anymore because I have Jesus. Ya yo no tengo que mentir porque ya yo tengo a Jesús. I don't need to lie anymore because I have Jesus. Entonces, si nosotros queremos experimentar, si nosotros queremos poder mantenernos firmes en medio de los momentos difíciles, So we want to stay firm in the midst of difficult moments. si queremos persistir, If we want to persist, necesitamos recordar que Jesús es el que liberta a los que están oprimidos we have to remember that Jesus is the one who sets the oppressed free y que nuestra responsabilidad and that our responsibility es cuidar de lo que Él ya hizo. is to take care of what he's already done for us. La mejor forma que yo tengo para explicar esto The best way that I can explain this es una frase que ya yo he utilizado antes y que usted me ha escuchado decirla. is a phrase that I've used before and you've heard me say it. Dios hace milagros, pero no lava carros. God does miracles, he does not wash cars. Hay ciertas cosas que Dios hace, There are certain things that God does, como libertar, like setting us free, como salvar, like saving us, como perdonar, like forgiving us. pero hay unas cosas que nos toca a nosotros hacer. But there are some things that are our responsibility to do. Así que si queremos poder persistir, So if we want to be able to persist, tenemos que reconocer que Dios es nuestro Salvador, we have to recognize that God is our Savior, que Él es el que nos liberta that He's the one who sets us free. y que nosotros vamos a caminar en la libertad con la que Él nos ha hecho And we're libres. going to walk in the freedom with which He has set us free. Amén. Amen? Y por último, And finally, si queremos persistir, si queremos mantenernos firmes if we want to persist, if we want to stay firm en medio de los momentos difíciles, in the midst of difficult moments, necesitamos recordar we need to remember que Jesús calma la confusión, that Jesus calms confusion. que Jesús calma la He confusión. calms the confusion. Mire lo que comenzó a suceder en Hechos capítulo 19, la última historia. And the last story in Acts chapter 19, Había un señor there was a man que hacía ídolos de plata who he made silver idols y que él hacía mucho dinero con estos ídolos. and he made a lot of money with this business. Pero cuando Pablo comienza a predicar But when Paul began to preach y la gente comienza a acercarse a Jesús, and people were coming to Christ, de repente él estaba perdiendo dinero suddenly he was losing money y él se enoja. and he got angry. Y él habla con sus compañeros And he talks to his peers y les dice, oye, nosotros estamos perdiendo dinero por culpa de este Pablo. and he's like, we're losing money because of this Paul. Y él está ofendiendo a nuestra religión. And he's offending our religion. Y ellos de repente llevan un grupo grande de gente, And suddenly he gets this big mob together. aproximadamente 20,000 personas. It was about 20,000 people. Y los llevan al teatro de la ciudad, que era el lugar más grande de la ciudad. And he brings them to the theater of the city, which was the biggest place there in the city. Y estaban protestando And they were having a protest. y estaban diciendo que nosotros no vamos a dejar nuestra religión. And they're saying we are not giving up our religion. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos. We're going to keep doing what we want to do. Y no vamos a dejar que nadie venga a decirnos qué hacer. And we're not going to allow anyone to tell us what to do. Y había unos que estaban peleando And there were some who were fighting. y otros que no sabían por qué estaban peleando, pero que querían pelear también. And there were some there who didn't know why they were there, but they were part of it too. Y que se reúnen con el grupo de gente And they all come together with that mob. y agarran a 2 de los discípulos de Pablo y se los llevan. And they grabbed 2 of Paul's disciples and they took them away. Y les querían hacer daño. And they wanted to do harm to them. Entonces en ese momento Pablo dice, yo quiero ayudar. And in that moment, Paul said, I want to help. Y dice, Pablo quiso entrar allí para hablar con la gente, pero los creyentes no lo dejaron. También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo que mandaron a decirle que no debía meterse allí. Paul wished to go into the crowd, but the disciples would not let him. Even some officials of the province of Asia who were friendly to him sent him a message urging him not to venture into the theater.
Cuando Pablo vio el caos que estaba pasando, When Paul saw the chaos that was ensued, cuando él vio la crisis que estaba ocurriendo, when he saw the crisis that was occurring, él dijo, yo soy el hombre de Dios, vamos a resolver este he problema. said, hey, I'm a man of God and we're going to solve this. Yo voy a entrar y yo voy a hablar con esa gente. I'm going in there and I'm going to talk to the crowd Y yo les voy a predicar la palabra de Dios. and I'm going to preach the word of God. Pero la iglesia le dijo, no entres. But the church told him, don't go in there. Los líderes políticos de la ciudad que eran amigos de Pablo le dijeron, no entres. Even the political leaders of that area, they told him, don't go in there. Y Pablo siguió el consejo And Paul followed their advice y no entró. and he didn't go in there. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? And you want to know what happened? Que dice Hechos capítulo 19, verso 35. Acts 19:35. Dice que el secretario de la ciudad pudo calmar a la gente. And it said the town clerk went and quieted the crowd. Que el gobernador del pueblo The town clerk, the governor of that town, pudo calmar a la gente. he was able to calm down the crowd. Entonces Pablo, que era el hombre de Dios, Paul, who was the man of God, Pablo, que era el hombre que había recibido el poder del Espíritu Santo, Paul, who had received the power of the Holy Spirit, Pablo, que era el que Dios había utilizado para traer libertad a gente que estaba endemoniada y todo eso, Paul, that God had used to bring liberty to people who were demon possessed and many other miracles. tuvo que aprender una lección en este He momento. learned a lesson in this moment Es que si tú quieres persistir, that if you want to persist, tú tienes que recordar you need to remember que es Jesús el que trae orden en medio del caos. that it's Jesus who brings order in the midst of chaos. Que hay cosas que tú no vas a poder hacer. There are some things that you can't do. Que hay problemas que tú no vas a poder solucionar. There are problems that you cannot solve. Que hay situaciones que solo Jesús puede resolver. There are situations that only Jesus can solve. Y que Jesús va a resolver a su manera. And Jesus will do it His way. Y que lo que nosotros tenemos que hacer And what we have to do es pararnos firmes. is just to stand firm Y decir, yo voy a confiar and say, I'm going to trust que Jesús trae orden en medio del caos. that Jesus will bring order in the midst of the chaos. Tú puedes persistir You can persist porque Jesús está obrando. because Jesus is at work. Jesús está obrando. Jesus is at work.